Mi mamá me quitó a mis hijos diciendo que yo era mala madre. Después de que yo la cuidara en su enfermedad. Mi propia madre me clavó un puñal en la espalda justo cuando terminé de salvarle la vida. Mientras yo dormía en sillas de hospital pagando su cáncer con mi salud y mi dinero, ella planeaba en silencio cómo robarme lo más sagrado, mis hijos. Me usó como su enfermera y su banco personal, y en cuanto recuperó sus fuerzas, las usó para destruirme frente a un juez, pero no contaba con que el destino tiene una memoria implacable. Todo comenzó hace 6 años. Mi madre, Elena, siempre fue una mujer de carácter fuerte, dominante y, en retrospectiva, profundamente narcisista. Sin embargo, cuando le diagnosticaron un cáncer de colon en etapa 3, mi instinto de hija única se activó por completo. Mi padre había fallecido años atrás y no había nadie más. Yo tenía 32 años, 2 hijos pequeños, Lucas de 5 y Sofía de 3, y un trabajo demandante como supervisora de ventas. En ese momento, no lo dudé, mi prioridad absoluta era que mi madre no muriera. Durante 3 años, mi vida fue una tortura de la que no me quejaba. Trabajaba turnos dobles para poder pagar las quimioterapias que el seguro no cubría totalmente. Salía de la oficina a las 6 de la tarde, pasaba por mis hijos a la guardería, los dejaba con una vecina a la que le pagaba por horas y me iba al hospital o a la casa de mi madre a cuidarla. Muchas noches dormí en una silla de plástico al lado de su cama, limpiando sus vómitos, dándole de comer en la boca y escuchándola llorar de miedo. Eres mi ángel, hija, me decía ella mientras me apretaba la mano. Si no fuera por ti, yo ya estaría bajo tierra. Dios te va a premiar por cómo cuidas a tus hijos y a tu madre al mismo tiempo. Yo me sentía cansada, exhausta hasta los huesos, pero esas palabras me daban la fuerza para seguir. Gasté mis ahorros, vendí mi coche para comprar medicamentos de última generación y descuidé mi propia salud. Mis hijos pasaban mucho tiempo en la guardería o con niñeras, pero yo intentaba compensarlo con amor los fines de semana. Les explicaba que mamá tenía que trabajar mucho para que la abuela se pusiera bien. Finalmente, el milagro ocurrió. El cáncer entró en remisión. Los doctores estaban asombrados de su recuperación. Elena volvió a ser la mujer enérgica de antes, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la enferma agradecida, ahora era una mujer jubilada, con mucho tiempo libre y una extraña obsesión por mis hijos. Empezó con comentarios pasivo-agresivos: otra vez los vas a dejar en la guardería, están muy delgados, parece que no les das de comer bien, Sofía llora cada vez que te vas, pobrecita, siente que no tiene madre. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba que eran secuelas del tratamiento o que simplemente quería pasar más tiempo con sus nietos. Incluso le agradecí cuando se ofreció a cuidarlos algunas tardes para que yo no tuviera que pagarle a la niñera. Claro, mamá, te vendrá bien estar con ellos y a mí me ayuda a ahorrar un poco para recuperarnos de las deudas, le dije ingenuamente. Fue el peor error de mi vida. Le abrí la puerta al lobo que me iba a devorar. Un martes por la tarde, llegué a casa de mi madre para recoger a Lucas y Sofía. Me extrañó ver un coche patrulla estacionado afuera y un vehículo negro con vidrios polarizados. Al entrar, mi corazón se detuvo. Elena estaba sentada en el sofá con mis hijos, quienes estaban llorando. Al lado de ella, un hombre de traje gris sostenía una carpeta de cuero. ¿Qué pasa aquí?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Pasa que por fin se va a hacer justicia para estos niños, dijo mi madre con una frialdad que me heló la sangre. Ella es el abogado Martínez y ellos son los oficiales de apoyo. Acabamos de notificarte una orden judicial de custodia temporal de emergencia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Custodia? ¿De qué hablas, mamá? Soy su madre. El abogado intervino con un tono monótono: señora, su madre ha presentado una denuncia formal por negligencia y abandono. Ha documentado meses de registros donde usted deja a los niños más de 12 horas al día con extraños, fotos de su nevera vacía y testimonios de que usted no tiene la estabilidad emocional ni física para criarlos. El juez ha otorgado la custodia provisional a la abuela materna mientras se realiza la investigación. Me desplomé en el suelo. Literalmente mis piernas dejaron de funcionar. Intenté acercarme a mis hijos, pero un policía se interpuso. No se acerque, señora, por favor. Salga de la propiedad de manera pacífica o tendremos que proceder con su arresto. Lucas gritaba: mamá, no te vayas, y Sofía estiraba sus bracitos hacia mí. Elena ni siquiera me miró a los ojos, se limitó a acariciarles la cabeza con una sonrisa de suficiencia. Tus hijos se vienen conmigo, eres una mala madre, trabajas demasiado y los dejas solos, sentenció ella mientras se levantaba para llevarlos a las habitaciones que ya les tenía preparadas. Yo tengo más tiempo ahora que estoy jubilada y tengo la salud que Dios me devolvió para criarlos como se debe. Tú solo eres una mujer ambiciosa que prefiere el dinero que a su propia sangre.
Salí de esa casa como una muerta viviente. En un solo día, la mujer por la que yo había dado todo, la mujer que vivía gracias a mis sacrificios, me había quitado la razón de mi existencia. El dolor fue como perderlo todo, mis niños y la gratitud de la mujer que me trajo al mundo. Pasé noches enteras gritando en mi casa vacía, mirando los juguetes tirados en la alfombra y preguntándome en qué momento me volví tan ciega para no ver el monstruo que estaba alimentando. La batalla legal que siguió fue un descenso al infierno. Mi madre usó el dinero que yo le pasaba mensualmente para su manutención, porque supuestamente no le alcanzaba con su jubilación, para contratar a un abogado de prestigio. En la corte, mintió sin parpadear. Presentó fotos mías durmiendo en el hospital, las que ella misma me tomaba cuando yo la cuidaba, diciendo que yo era una adicta al trabajo o a sustancias porque siempre estaba agotada. Alegó que yo era irresponsable y que los niños tenían miedo de mi temperamento. Como ella estaba jubilada, tenía todo el tiempo del mundo según el juez de primera instancia, quien tenía una visión muy conservadora y anticuada. Una madre que trabaja 60 horas a la semana no puede competir con una abuela dedicada, decía el informe del trabajador social que, curiosamente, siempre iba a las visitas cuando mi madre le servía comida casera y aparentaba ser una santa. Perdí la custodia plena. Me otorgaron visitas supervisadas de 2 horas los sábados, en un centro comunitario, como si fuera una criminal. Sentí que mi vida se acababa, pero entonces, algo dentro de mí se rompió y fue sustituido por una determinación de acero. No iba a permitir que esa mujer ganara. Si ella quería guerra, le iba a dar la batalla de su vida. Empecé a trabajar aún más, no por ambición, sino para ahorrar cada centavo para el mejor equipo legal de la ciudad. También empecé a ir a terapia para no desmoronarme frente a mis hijos durante las visitas. Tenía que ser fuerte por ellos. Pasó 1 año y medio de agonía. 1 año y medio donde mi madre se encargó de envenenar la mente de mis hijos. Les decía que yo no los quería, que por eso no vivían conmigo. Pero los niños no son tontos. Lucas, que ya tenía casi 7 años, empezó a notar cosas. En las visitas supervisadas, me pasaba papelitos escondidos en sus dibujos. La abuela nos deja solos, la abuela grita mucho, la abuela siempre está con sus amigas. Contraté a un investigador privado. Me costó una fortuna, pero fue la mejor inversión de mi vida. Durante 3 meses, el investigador documentó la verdadera vida de la abuela del año. Resulta que Elena, una vez que tuvo la custodia y el dinero de la pensión alimenticia que yo le pagaba obligatoriamente, volvió a su antigua vida de lujos y superficialidad. Dejaba a los niños solos en casa durante horas para irse al casino o a cenar con sus amigas. Usaba el dinero de mi apoyo para comprarse joyas y ropa de marca, mientras Lucas y Sofía seguían usando la misma ropa que yo les había comprado hacía 1 año. El investigador consiguió videos de ella gritándoles de forma descontrolada porque hacían mucho ruido y ella tenía jaqueca. También descubrimos que les mentía a los trabajadores sociales, dándoles una dirección falsa de donde pasaban el tiempo. La gota que colmó el vaso fue cuando el investigador grabó a Lucas y Sofía solos en un parque público a las 7 de la tarde, mientras mi madre estaba en un salón de belleza a 3 cuadras de ahí. Con todas las pruebas en mano, solicitamos una audiencia de emergencia. Mi abogado, un hombre que no se dejaba impresionar por las lágrimas de cocodrilo de las abuelas, presentó el material. El juez quedó horrorizado al ver los videos de seguridad del casino donde Elena pasaba las tardes mientras mis hijos se preparaban cereales para cenar solos. El testimonio de la maestra de Lucas fue clave, el niño llegaba sucio, cansado y con hambre a la escuela. Cuando el juez dictó la sentencia de custodia plena e inmediata para mí, mi madre empezó a gritar en la sala. Es una trampa. Ella pagó por esos videos. Soy una sobreviviente de cáncer, no pueden hacerme esto. El juez la mandó callar con un golpe de mazo que sonó a gloria en mis oídos. Usted no es una víctima, señora Elena. Usted es una mujer que ha abusado de la ley y de la confianza de su hija para financiar sus vicios a costa del bienestar de 2 menores. Se le prohíbe el contacto con los niños hasta nuevo aviso y se abre una investigación por fraude. Recuperar a mis hijos fue el momento más hermoso de mi vida. Cuando llegaron a casa, Lucas me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Sabía que vendrías por nosotros, mami. La abuela decía que estabas en la cárcel, pero yo sabía que estabas trabajando para salvarnos. Sofía no se despegó de mi pierna por 3 días. El daño emocional era evidente, pero por fin estábamos juntos. Corté contacto total con ella. No más llamadas, no más dinero, no más compasión. Mis tíos y primos me llamaron desalmada y vengativa. Es tu madre, acaba de pasar por un cáncer, ¿cómo puedes dejarla así?, me decían. Yo les respondía con la misma frase, ella es la mujer que intentó robarme a mis hijos después de que yo le regalé 3 años de mi vida. Para mí, ella murió el día que llegó con la policía a mi puerta. El karma, sin embargo, es un cobrador que nunca olvida una deuda.
2 años después de recuperar a mis hijos, cuando mi vida finalmente estaba en paz y yo disfrutaba de un ascenso merecido y de una relación sana con mis pequeños, recibí una llamada del Hospital Central. Era una enfermera. Señora, tenemos aquí a la señora Elena. Ha tenido una recaída agresiva. El cáncer ha vuelto y esta vez se ha extendido a los pulmones. Está muy débil y pregunta por usted. Dice que es su única familia. Me quedé mirando el teléfono. Sentí una punzada de tristeza, no por ella, sino por la hija que yo solía ser. Pero la mujer que soy ahora, la madre que luchó en el barro por sus hijos, tomó el control. Dígale que no tengo madre, respondí con voz neutra. Dígale que busque a las amigas con las que se iba al casino mientras mis hijos tenían hambre. O que use las joyas que compró con mi dinero para pagar una enfermera privada. Yo ya cumplí mi cuota de sacrificio con ella. Mi madre no tuvo a nadie que durmiera en una silla de plástico a su lado esta vez. No hubo nadie que vendiera su coche para pagarle tratamientos experimentales. Sus amigas desaparecieron en cuanto se enteraron de que ya no tenía dinero ni casa, porque tuvo que venderla para pagar las deudas legales del juicio que perdió. Como no tenía a nadie que se hiciera cargo de ella, y su seguro básico ya no cubría los cuidados intensivos, terminó en un asilo estatal de baja calidad. Me contaron que pasaba los días mirando por la ventana, preguntando si su hija o sus nietos habían llamado. Nunca llamamos. No por odio, sino por higiene mental. Hay traiciones que son como incendios forestales, queman todo a su paso y dejan la tierra estéril por años. Mi amor por ella se carbonizó aquel día de la custodia y no había forma de reforestar ese sentimiento. Elena falleció sola en esa habitación de asilo, rodeada de extraños y con el remordimiento como única compañía. En su testamento, que no era más que un par de baratijas, me dejó una nota pidiendo perdón y diciendo que lo hizo porque se sentía sola. Pero el perdón no devuelve el tiempo perdido, ni borra las pesadillas que Lucas tuvo durante meses. Hoy vivo mi mejor vida, mis hijos están conmigo, fuertes, unidos y emocionalmente sanos. Lucas está en la universidad estudiando Derecho, dice que quiere ayudar a madres que pasan por lo que yo pasé, y Sofía es una artista talentosa que siempre me dibuja con una corona de guerrera. Tengo una carrera estable, una casa llena de risas y, sobre todo, la paz de saber que el amor de madre no es un título que se hereda, sino un honor que se gana día tras día con la verdad y la protección. A veces, cuando paso cerca del hospital donde pasé tantas noches cuidándola, no siento rabia. Siento alivio. Alivio de haber aprendido la lección más dura de todas, que la sangre no siempre es familia y que la generosidad sin límites ante una persona sin escrúpulos es solo una invitación al desastre. Cada vez que lo recuerdo solo sonrío, porque quien te roba lo más sagrado, termina perdiendo hasta el cariño que dio por sentado. Hoy, el único ángel en mi vida soy yo misma, por haber tenido el valor de salvar a mis hijos del monstruo que me dio la vida. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.